1985. Antes de ese año, la Ciudad de México era otra cosa. 21 millones de personas, el Distrito Federal todavía con ese nombre, y debajo de cada colonia una historia que nadie se tomó el tiempo de enterrar bien. Hoy vamos a hablar de 13 lugares que el tiempo, el gobierno o el silencio de la gente cerraron para siempre. Están ahí. En Tepito, en Xochimilco, en Tlalpan, en el centro histórico. A unos metros de donde tú caminas. Pero no puedes entrar. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Hay una ciudad debajo de la ciudad, una que no aparece en los mapas turísticos ni en las guías de viaje, una que lleva siglos acumulando secretos entre sus muros de cantera y sus cimientos de tezontle. La Ciudad de México presume sus plazas, sus museos, sus tacos al pastor y su mariachi a todo volumen. Pero lo que no te dicen es que hay rincones enteros donde la puerta está cerrada con llave, con candado, con rejas y con un letrero que dice prohibido el paso en letras bien grandotas. Lugares que existen a plena vista, pero a los que nadie puede entrar. Y yo, que ya llevo muchos años caminando por estas calles y que he visto cómo cambia esta monstruosa ciudad, te voy a contar lo que hay detrás de esas puertas cerradas. Porque esta ciudad no es solo lo que ves desde la superficie, es lo que está debajo, lo que quedó sepultado, lo que alguien decidió que no debías ver. El lago de Texcoco, que los mexicas dominaron con una ingeniería que todavía nos deja sin palabras, sigue ahí debajo, en el subsuelo blando que hace que los edificios del centro histórico se hundan milímetro a milímetro cada año. Esa agua antigua, ese lodo lacustre que tiene miles de años de antigüedad, es la razón por la que esta ciudad se construyó sobre una trampa geológica. Y también es la razón por la que excavar aquí es abrir una caja que nadie sabe bien cómo cerrar. Desde el siglo XV, cuando Tenochtitlán era la ciudad más grande del continente americano, este suelo ha guardado capas y capas de historia apiladas una sobre otra. Civilización sobre civilización. Ruina sobre ruina. Cada vez que alguien abre un hoyo para poner un cimiento o tender un cable, aparece algo que no debería estar ahí. O algo que lleva siglos esperando que alguien lo encuentre. Nadie lo dice en voz alta, pero la Ciudad de México es uno de los yacimientos arqueológicos más ricos y menos explorados del planeta. No por falta de material, por exceso de ciudad encima. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha reconocido que el subsuelo del centro histórico y las zonas aledañas al Parque de la Alameda Central concentran una densidad de vestigios prehispánicos y coloniales que ningún otro casco urbano de América puede igualar. Pero documentar no es lo mismo que excavar. Y excavar no siempre es posible cuando encima hay hospitales, líneas del metro, edificios habitados y avenidas con tráfico de millones de personas. Así que lo que no cabe en los museos, lo que no puede rescatarse sin detener la ciudad, queda donde está, sellado, quieto, esperando. Bajo las naves de la Catedral Metropolitana se extiende un espacio abovedado donde descansan los restos de decenas de arzobispos que gobernaron la Arquidiócesis de México desde la época virreinal. Hombres que en su momento concentraron más poder real que muchos virreyes. Sus huesos reposan en nichos de piedra labrada, en un silencio que lleva siglos sin romperse. El acceso a esa cripta ha estado restringido prácticamente desde su descubrimiento. No es un lugar que se visite como quien entra a un museo. Se han permitido algunas entradas muy esporádicas a lo largo de las décadas, pero la norma general es clara, el público no baja ahí. La razón oficial tiene lógica. La humedad del subsuelo es un problema constante. La catedral se hunde de manera irregular sobre el antiguo lecho del lago de Texcoco, y cualquier alteración en las condiciones subterráneas puede agravar una situación que los ingenieros ya vigilan con suficiente preocupación. Los restos óseos y los materiales funerarios requieren condiciones de conservación que no son compatibles con el tránsito de visitantes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia solo permite la entrada a investigadores, restauradores y personal eclesiástico con autorización expresa. Suscríbete para demostrar que estos videos ayudan y si tienen sentido. Pero lo que esa cripta guarda va más allá de los huesos. Cada arzobispo enterrado ahí representa un capítulo distinto de esta ciudad. Los hay del siglo XV, cuando la evangelización avanzaba a golpe de cruz, y los hay del siglo XIX, cuando las leyes de reforma redefinieron para siempre la relación entre el poder civil y el religioso. Están todos ahí, apilados en el tiempo igual que las civilizaciones que los precedieron. Tú caminas por la nave central sin sospechar nada, y ellos están debajo de tus pies. Ahora bien, debajo de la catedral no solo hay tumbas de arzobispos. Hay al menos un túnel confirmado que conecta el recinto católico con las ruinas del Templo Mayor, el centro ceremonial más importante de la antigua Tenochtitlán. Esto no es leyenda urbana. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha reconocido su existencia,
aunque los detalles sobre su origen y su función siguen en debate entre los especialistas. Hay quienes sostienen que fue construido antes de la llegada de los españoles, como corredor ceremonial para los sacerdotes mexicas. Otros investigadores creen que fue obra de los colonizadores, con fines logísticos para conectar edificaciones eclesiásticas. La catedral fue levantada literalmente encima de los restos del Templo Mayor, reutilizando sus propias piedras. Así que la conexión subterránea no sorprende a nadie que conozca la historia de este suelo. El acceso está completamente vedado al público. Solo personal autorizado del instituto puede ingresar bajo protocolos estrictos. Y hay razones de peso para esa restricción. La Ciudad de México se hunde entre 5 y 30 centímetros al año dependiendo de la zona, y cualquier intervención mal calculada en el primer cuadro podría comprometer los cimientos de ambas estructuras, las dos declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. Durante la construcción de la línea 2 del metro en los años 70, los trabajadores encontraron en la zona del centro histórico muros abovedados, pasillos colapsados y cimientos de edificaciones que nadie tenía registradas. La mayoría fueron documentados por los arqueólogos del instituto y posteriormente sellados para que las obras continuaran. Las autoridades aseguran que si existieran más túneles habrían aparecido durante esas excavaciones. Los escépticos insisten en que apenas se vio la punta. Y yo llevo suficientes años documentando esto para saber que cuando el gobierno sella algo con prisa y no vuelve a hablar del tema, por algo será. El Palacio Nacional ocupa toda la cara oriente del Zócalo. Todo eso está ahí, conservado bajo la roca como una Pompeya mexicana del siglo XX que nadie ha excavado y que probablemente nadie excavará jamás. Porque la lava del Paricutín no es una capa delgada que se retire con pala y escoba. Es un manto de varios metros de espesor que selló el pasado de dos comunidades como si la tierra hubiera decidido cerrar ese capítulo sin consultarle a nadie. Los habitantes de San Juan Parangaricutiro fueron reubicados en lo que hoy se llama Nuevo San Juan Parangaricutiro, a unos kilómetros de distancia. Ahí reconstruyeron su vida, su iglesia y su comunidad. El patio de honor está resguardado por elementos militares de la Primera Brigada de Infantería. Los portones de acero forjado pintados de negro no son decoración. Son el límite real entre lo que el Estado te muestra y lo que prefiere que no veas. Ahí operan las oficinas de la Presidencia de la República. En los patios marianos funcionan dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo restringido, todo con credencial, con protocolo, con razón de entrada justificada. Para acceder a las zonas que sí están abiertas, hay que enviar una solicitud formal por correo a la propia Secretaría de Hacienda. Si aprueban tu petición, te asignan día y horario. Los grupos son pequeños. Eso significa que el 99.7% de los sitios arqueológicos de Michoacán están cerrados, sin consolidar, sin infraestructura para recibir visitantes y en muchos casos sin protección efectiva contra el saqueo, el vandalismo y la invasión de tierras. El INAH tiene registrados más de 2.200 sitios en el estado, y la diferencia entre los registrados y los estudiados es un abismo que crece cada año porque los recursos no alcanzan para cubrirlo. El pasado purépecha, el pasado de culturas que anteceden al contacto europeo por siglos, está enterrado en la Sierra Madre Oriental de Michoacán y en las riberas del lago de Pátzcuaro sin que nadie lo toque, sin que nadie lo proteja del todo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia solo permite el acceso a determinadas áreas bajo protocolos que no se publican en ningún boletín oficial. Y el palacio sigue ahí, en la cara oriente del Zócalo, con sus portones negros bien cerrados, dejando entrar a 15 personas por día a ver el mural y nada más. Hubo incluso una auditoría que reveló que el Banco de México nunca había inspeccionado físicamente el oro que compró. Y eso no es un rumor de mercado. Es un hallazgo documental que nadie ha querido perseguir hasta el fondo. Los sótanos bajo el Palacio de Bellas Artes. La historia de este edificio comienza antes de que existiera el edificio. Porfirio Díaz encargó en 1904 al arquitecto italiano Adamo Boari el diseño del nuevo Teatro Nacional, y desde los primeros trazos sobre el papel ya se sabía que el subsuelo de esa zona era problemático. No problemático en el sentido técnico solamente. Problemático en el sentido de que ahí abajo había cosas. Cavidades. Galerías. Estructuras que venían del periodo virreinal, del siglo XV en algunos casos, cuando el primer cuadro de la ciudad se construyó encima del lago de Texcoco y sus márgenes, y los conventos, las iglesias y los edificios del poder colonial se conectaban entre sí por pasadizos que no aparecían en ningún plano oficial. Díaz lo sabía. Desde su cima se domina el lago completo y en los días despejados se distingue la isla de Janitzio y los pueblos ribereños que bordean las orillas como puntos fijos en el agua. Los tarascos no eligieron ese lugar por accidente.
Lo eligieron porque desde ahí se controlaba el lago, las rutas comerciales y las vías de comunicación del corazón del imperio. Las excavaciones realizadas a lo largo del siglo XX revelaron tumbas con ofrendas de oro, plata, cobre, obsidiana y turquesa. Una sofisticación metalúrgica que los mexicas nunca alcanzaron y que daba a los purépechas una ventaja real, tanto en el campo de batalla como en el comercio de larga distancia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia solo permite el acceso a determinadas áreas bajo protocolos que no se publican en ningún boletín oficial. Lo que se encontró en esas excavaciones quedó sellado, catalogado en expedientes internos y fuera del alcance del público. Fíjate bien en este detalle. Los sótanos del Palacio de Bellas Artes albergan la maquinaria del telón de cristal. Casi 24 toneladas de mecanismo. Un telón diseñado por Harry Stone, fabricado por la Casa Tiffany de Nueva York, compuesto por cerca de 1 millón de piezas de cristal opalescente que reproducen el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl tal como se veían desde el valle antes de que la contaminación los borrara del horizonte. Ese mecanismo opera desde los años 30, desde 1937 para ser exactos, en zonas a las que solo el personal técnico tiene acceso. Nadie más baja ahí. Hay quienes trabajan en mantenimiento del recinto y aseguran que existen accesos que no están en los planos de uso público. Esas versiones no han sido confirmadas de manera oficial. Tampoco han sido desmentidas de manera categórica. Y esa diferencia importa. Tú que conoces el centro histórico, que quizás has caminado por la Alameda o has entrado al palacio a ver los murales, ¿alguna vez notaste algo en esos pasillos que no cuadraba con lo que te mostraban? Cuéntame en los comentarios. El Hotel Posada del Sol, en la colonia Doctores. Si hay un edificio en la Ciudad de México que concentra tragedia, prohibición y silencio institucional en partes iguales, es este. Se levanta sobre la colonia Doctores como una estructura que nunca terminó de nacer y nunca terminó de morir. Fernando Saldaña Galván invirtió su fortuna personal en construir un complejo hotelero monumental. 6 edificios, más de 600 habitaciones, jardines interiores, patios con fuentes, terrazas. El financiamiento se agotó antes de que abriera una sola puerta. La versión más repetida dice que Saldaña Galván, consumido por la ruina, se quitó la vida dentro del propio edificio. Hay quienes dicen que fue en el patio principal. Hay quienes dicen que fue en lo más alto de la estructura. El edificio sigue en manos de particulares, con deudas fiscales acumuladas y sin un plan de intervención activo. Las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc lo tienen registrado como inmueble en riesgo estructural desde hace más de una década. Y aún así, nadie entra, nadie sale, nadie decide. ¿Cuántos edificios con valor histórico comprobado tiene que perder esta ciudad antes de que alguien firme un papel que no sea de clausura? La teoría de la masonería agrega otra capa al asunto. Tingambato fue abandonado. Hay indicios de un incendio de grandes proporciones. Un evento que pudo haber forzado la salida de todos sus habitantes en poco tiempo. Pero nadie sabe con certeza qué ocurrió. Los constructores de Tingambato dejaron sus plazas, sus templos y sus muertos, y nunca volvieron. Fíjate bien en ese detalle. No hubo regreso. No hubo reconstrucción. No hubo una nueva generación que llegara a reclamar lo que sus antepasados habían levantado. Solo el silencio y, debajo de ese basamento sin excavar, lo que sea que todavía esté esperando. Los túneles del Desierto de los Leones, en la alcaldía Coajimalpa. En las faldas de la Sierra de las Cruces, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, rodeado de bosque de oyamel y envuelto en una niebla que no distingue estaciones, se levanta el antiguo convento carmelita que los monjes llamaron Desierto de los Leones. La primera piedra se colocó en 1604. Durante más de 2 siglos, los carmelitas descalzos vivieron ahí bajo reglas de silencio y austeridad que hoy resultarían difíciles de imaginar. El convento se construyó sobre un sistema de 4 túneles interconectados. La versión oficial dice que servían como soporte estructural y como canales para conducir el agua desde los manantiales que nacen en esa sierra. Los viejos del pueblo cuentan que también servían para otra cosa: encerrar a los monjes que desobedecían. Días enteros en la oscuridad, con la humedad del subsuelo pegada a la ropa, sin luz, sin contacto, hasta que la falta se consideraba purgada. El convento fue abandonado en 1814. La humedad había ganado la batalla. Hoy el INAH solo permite el acceso a una fracción del sistema subterráneo. Los tramos más profundos permanecen cerrados con llave, con candado, con rejas, por razones que las cédulas informativas describen como seguridad estructural. La oscuridad en esos tramos es absoluta. Las filtraciones de agua nunca cesaron. Y hay zonas donde el techo obliga a avanzar doblado, sin saber bien qué hay más adelante.
4 siglos de historia enterrados bajo el bosque de Coajimalpa. El Cine Ópera, en la calle Serapio Rendón, Colonia San Rafael. Inaugurado en 1949, fue desde el primer día uno de los recintos más elegantes de la capital. Candelabros de cristal con acabados en bronce, muros de espejo, 2 esculturas sobre la marquesina que representaban la comedia y la tragedia. No solo proyectaba películas, fue sala de conciertos, escenario de eventos multitudinarios, punto de encuentro de la vida cultural de la Ciudad de México durante décadas. Su declive empezó en los años 70, cuando la televisión fue vaciando las butacas. De 1971 a 1993, la actividad cayó de manera sostenida hasta que fue reconvertido en sala de conciertos. Bandas como Héroes del Silencio tocaron ahí. Por un momento pareció que el edificio iba a encontrar una segunda vida. El 12 de octubre de 1998, durante un concierto, ocurrió un percance que las autoridades usaron para clausurarlo de manera definitiva. Y esto no es poca cosa. El edificio lleva más de 25 años cerrado, deteriorándose en silencio, a unas cuadras del Parque Sullivan, en una de las colonias con mayor densidad histórica de la ciudad. El Instituto Nacional de Bellas Artes figura como propietario del Cine Ópera desde que fue clausurado, pero esa titularidad no ha producido ni un solo peso de inversión en conservación. Las puertas llevan más de 2 décadas cerradas con candado. La marquesina que alguna vez anunció estrenos con letras iluminadas ahora muestra solo óxido y silencio. A unas cuadras del Parque Sullivan, en plena Colonia San Rafael, uno de los ejemplos más completos del diseño cinematográfico de mediados del siglo XX se pudre detrás de una reja mientras la vida del barrio continúa como si el edificio no existiera. Ir al cine en esa época no era lo que es hoy. Era un ritual. La gente se vestía para salir. El recinto era parte de la experiencia. Eso ya no regresa. Las cámaras subterráneas del Templo Mayor, en la zona del centro histórico. En febrero de 1978, trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del centro encontraron, a varios metros de profundidad, el monolito de Coyolxauhqui. Lo que vino después fue una de las excavaciones arqueológicas más importantes que se hayan realizado en suelo mexicano. El proyecto Templo Mayor, coordinado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lleva décadas trabajando en ese sitio y lo que ha sacado a la luz es solo una parte de lo que hay. El visitante que recorre el museo ve estructuras, ofrendas, piezas rescatadas. Pero hay niveles que no están abiertos al público y que probablemente nunca lo estarán. Los mexicas construían sus templos encima de los anteriores. Cada ciclo de 52 años, un nuevo recubrimiento sobre el existente. Lo que eso significa es que debajo del nivel visible hay cámaras selladas desde el siglo XV, con ofrendas intactas, restos de animales sacrificados, piezas de jade y obsidiana, cuchillos de pedernal, objetos depositados con una precisión ritual que los arqueólogos todavía descifran. El acceso a esas zonas profundas está limitado exclusivamente a los investigadores del proyecto. El Instituto Nacional de Antropología e Historia solo permite el ingreso a personal autorizado con protocolo de excavación activo. Y hay una razón técnica que lo complica todo. El nivel freático en esa zona es alto. El agua subterránea presiona constantemente las estructuras desde abajo. Llegó con todo lo que la mina había dejado acumulado durante décadas. Residuos de procesamiento, metales pesados, jales que las presas ya no podían contener. Lo que sepultó a Tlalpujahua en 1937 no fue solo barro. Fue el pasivo de un siglo de extracción que nadie había pagado. Los sobrevivientes reconstruyeron el pueblo en las zonas altas, lejos de las presas reventadas, lejos de las laderas que el agua había convertido en trampa. Y desde ahí, con lo que quedaba, reinventaron todo. Tlalpujahua se convirtió en el principal productor de esferas navideñas de México, un oficio que comenzó en los años 40 del siglo XX y que hoy sostiene a cientos de familias. El pueblo que la mina casi destruyó encontró en el vidrio soplado lo que el oro ya no podía darle. Pero el subsuelo no cambió. Las bocaminas siguen ahí, debajo del pueblo. Protección Civil tiene restringido el acceso a las entradas conocidas. La mina 2 Estrellas fue habilitada parcialmente como museo, y los visitantes pueden recorrer una sección acotada de las galerías donde alguna vez circuló el mineral que hizo famoso al lugar. Una sección pequeña, controlada, iluminada para el turismo. El 90% restante está sellado, inundado o colapsado. Nadie ha cartografiado del todo lo que hay debajo. Con esa noche se apagaron las luces de un lugar que había funcionado durante casi 60 años sin interrupción. Créanme, no hay muchos recintos en esta ciudad que puedan decir lo mismo. Hoy la estructura se deteriora con cada temporada de lluvias. Las paredes que vibraron con aplausos ahora solo conocen la humedad y el silencio.
El acceso está prohibido por el estado estructural del inmueble y porque la propiedad lleva años en litigio. Los pleitos sobre la titularidad no tienen resolución a la vista, y mientras los abogados discuten papeles, el edificio se sigue cayendo. Nadie pregunta qué hay adentro. Hay quienes proponen convertirlo en museo del espectáculo. La idea existe, circula, se menciona en reuniones de cultura y en columnas de opinión. Pero mientras los abogados no se pongan de acuerdo sobre a quién pertenece ese predio, el patio seguirá acumulando telarañas. A su alrededor todo cambia, todo se renueva, todo se adapta. Y él permanece congelado en 1994, como un reloj que nadie se ha molestado en dar cuerda. El edificio de la Cienciología frente a la Alameda Central. En uno de los predios más privilegiados de la Ciudad de México, frente al Parque de la Alameda Central, se levanta un edificio de arquitectura clásica que pertenece a la Iglesia de la Cienciología. La Alameda no es cualquier parque. Es el espacio público más antiguo de toda América, trazado desde el siglo XV, cuando esta ciudad todavía se llamaba Tenochtitlán en la memoria de sus habitantes y México Tenochtitlán en los mapas de los conquistadores. Estar frente a ella significa estar en el corazón mismo de la historia de este continente. Y justo ahí, ese edificio no abre sus puertas al público general. La versión oficial dice una cosa, que es una sede religiosa, que opera dentro del marco legal, que cualquier organización tiene derecho a establecerse donde pueda costear el terreno. Todo eso es cierto en papel. Lo que los comunicados no mencionan es cómo una organización con el historial de controversias que carga la Cienciología logró hacerse con un predio de ese valor, en esa ubicación, en la zona del centro histórico que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha reconocido como patrimonio cultural de primer orden. Para entrar necesita ser invitado, ser miembro o asistir a uno de sus eventos de captación. Fuera de eso, la puerta está cerrada. Se habla de salas de auditoría, de sesiones con el Émeter, de espacios dedicados a prácticas que sus propios miembros describen de maneras distintas según el nivel que hayan alcanzado dentro de la organización. Pero como nadie que no pertenezca a la iglesia puede verificar qué ocurre realmente adentro, la información disponible es fragmentada y muchas veces contradictoria. Lo que sí se puede observar desde la banqueta es que el inmueble está impecablemente mantenido. Contraste directo con varios edificios vecinos que muestran grietas, humedad y fachadas sin restaurar desde el sismo de 1985. Ese cuidado metódico de la fachada, esa pulcritud deliberada frente al parque más antiguo del continente, dice algo sobre cómo esta organización entiende la imagen pública. ¿Cuántos capitalinos pasan frente a ese edificio cada semana sin saber a quién pertenece? El Centro Comercial Atenas, Colonia Doctores. Y llegamos al final con un lugar que la ciudad preferiría no recordar. El Centro Comercial Atenas fue construido a finales de los años 80, inaugurado en 1987, con una ambición que la Colonia Doctores nunca le pidió ni le necesitaba. La idea era monumental en el sentido más literal, pilares de inspiración grecorromana, un domo central que dejaba entrar la luz natural, alrededor de 500 locales distribuidos en varios niveles. Un proyecto que quería ser el futuro comercial del sur del centro capitalino. El público nunca llegó. En menos de 4 años, los locatarios comenzaron a abandonar el lugar uno tras otro. Ciudad de México no necesita que nadie la defienda. Se defiende sola. Pero hay algo en estos rincones cerrados, olvidados, sellados con candado o con silencio, que dice más de esta ciudad que cualquier guía turística. Lo que se esconde siempre revela. Lo que se abandona siempre acusa. Tú que eres del Distrito Federal, de alguna de sus colonias, de sus pueblos originarios que todavía resisten adentro de la mancha urbana, ¿conoces alguno de estos lugares? Cuéntame en los comentarios. Esos testimonios son los que mantienen viva la memoria de lo que otros quieren que olvidemos. Si este canal te dice algo, ya sabes qué hacer. Quédate. Hay más. Soy un viejo y los viejos nos preocupamos. Cuídate.